del mundo natural y que no puede explicarse por medios naturales. ¿Qué es un misterio? Es algo que existe y no podemos comprender completamente. Por ejemplo, que alguien cure inexplicablemente de una enfermedad, pues es un milagro. Porque aunque nuestra naturaleza puede comprender lo que ha sucedido, no tenemos una explicación natural para ello. La Trinidad, 3 personas que comparten una naturaleza divina, es un misterio, porque es un concepto que está más allá de nuestro razonamiento, para poderlo comprender por completo. ¿Qué dice la ciencia de los milagros? Los verdaderos milagros no pueden probarse mediante la investigación científica, ya que carecen de valor productivo y no pueden reproducirse. Así que la ciencia no puede excluir la posibilidad de que Dios haga cosas sin precedentes. Ahora, ¿qué es un misterio según la Biblia? Un misterio del Nuevo Testamento es algo que estaba oculto, que se guardaba en secreto y no se había dado a conocer a los hombres en generaciones anteriores, pero que se manifestó y fue revelado en tiempo del Nuevo Testamento a y por los apóstoles y profetas en un nuevo pacto. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, cuando habla que yo y el Padre somos el Espíritu y mi Espíritu, ya habla de 3 personas distintas, pues eso sería el misterio. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en el Nuevo Testamento? ¿De qué tipo? ¿Fueron todos iguales? Si algo caracteriza la vida de Jesús, tal y como lo recogen los 4 evangelios del Nuevo Testamento, hay una multiplicidad de milagros que realizó y con los que mostró tanto su poder divino como su compasión humana. El propio San Pedro, cuando habló por primera vez a los judíos después de Pentecostés para anunciarles que Jesús había resucitado y era el Mesías, se refirió a él como el varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como bien vosotros sabéis. Hay unos milagros que tienen muchos detalles específicos en las circunstancias y los protagonistas. Otros quedan en el anonimato, con la única mención de que Jesús lleva a cabo muchos milagros en alguna región o población. Aquellos de los que evangelistas dieron cuenta van desde la sanación de enfermos hasta la resurrección de los muertos. Hay 37 milagros que se relatan entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es curioso porque San Juan nunca les llama milagro, les llama signo. El signo te lleva a, por ejemplo, convierte el agua en vino. Eso les llevó a los apóstoles a creer en Jesús. O sea, como un signo de la carretera, te indica hacia dónde, ¿verdad? San Juan pues tuvo habla de 7 signos, nada más. Que el primero del milagro que hizo Jesús y que San Juan nos lo transmite, esta conversión del agua en vino, después que sana al hijo de un noble, después que sana a un paralítico, que alimentó a 5.000 personas, Jesús sana a un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, que fue lo que de algún modo ocasionó la muerte, y la segunda pesca milagrosa con Pedro. Juan tiene milagros muy exclusivos, por ejemplo, el convertir agua en vino, solo en San Juan. Sanar al hijo de ese noble, solo San Juan. Sanar al hombre de Beceda, pues solamente este apóstol. Abrir los ojos al ciego en Besalia, pues él. Y resucitar a Lázaro, solo lo transmite Juan. Hay milagros de sanación. El grupo más numeroso de los prodigios recogidos en los textos evangélicos es el de los milagros de sanación física y sanación espiritual. De hecho, Marcos señala al comienzo del relato de la vida pública que Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y que su fama se extendió por Siria y traían hombres aquejados de toda clase de enfermedades, dolores, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los curaba. Milagros así que hablan de sanación, pues la sanación de una mujer con flujo de sangre
que había tenido hemorragia de 12 años y quedó sanada con tocar la orla del vestido. Sanación de 2 ciegos, salen del paso y Jesús les cura. Sanación de la hija endemoniada de una mujer cananea que expulsa porque tiene fe. O sea que Jesús no solamente hizo milagros para los judíos, también hace milagros para la gente que era de otros países en concreto. La curación del ciego de Bethsaida, había nacido ciego y Jesús lo cura. Un hombre sordo que tenía dificultades para hablar y se ha llegado la famosa frase de Éfeta, ábrete. Cuando expulsa también en la sinagoga y en sábado a un endemoniado, a un demonio, ¿verdad? Y molesta a todos los judíos, especialmente a los fariseos que estaban allí. Un milagro muy sencillo, que es la sanación de la suegra de Pedro. Tiene fiebre, se toma de la mano y después puso a servirle. Los leprosos, que curiosamente no podían acercarse y Jesús no le importaba tocarlos, en concreto sana a 10 leprosos, curiosamente, solo de los 10, uno es agradecido. Y ese que es agradecido precisamente es un samaritano, no era un judío. El paralítico de Cafarnaúm, que se lo ponen por el techo, había mucha gente, y le levántate, toma tu camilla y echa a andar. Como pues poner a andar, pues empezó a caminar. Un hombre con la mano seca que no podía trabajar y Jesús se la cura. Cuando lo famoso de Gendara con los que se los manda a los cerdos, una legión de demonios que saca de un endemoniado. Un niño epiléptico, el siervo del centurión, como ven también entre los no judíos, pues hace milagros. La mujer cananea o el endemoniado del Geraseno, Jesús cura, curioso, también cura a distancia, uno los toca, a otros les habla y a otros a distancia incluso les cura, como este del centurión. Un hombre que tenía hidropesía, sanación de una mujer encorvada que llevaba 18 años, los leprosos, el paralítico de Bethsaida, bueno, estos son sanaciones. La última sanación, curiosa, ¿se acuerdan ustedes cuál puede ser la última sanación que hizo Jesús? Cuando le van a prender, que Pedro coge la espada, le corta la oreja y Jesús se la repone, la sanación de la oreja de Marco. Y estos son milagros de sanación. Hay milagros de la sobrenaturaleza que manifiesta su autoridad divina. Es verdadero Dios al hacer eso. Es Señor del tiempo y del espacio. Y hasta el viento y el mar lo obedece, como decían asombrados los mismos discípulos de Jesús. Primer milagro de la naturaleza, la transformación de el agua en vino. Es el primero de los milagros con el que inicia su vida pública. Y es curioso, lo hace en una fiesta y lo hace para una boda. Jesús nunca se casó. Sin embargo, el primer milagro lo hace para un matrimonio, lo hace en festividad y para que la gente pueda seguir divirtiéndose. O sea que el cristianismo no es algo solamente como digo yo, de dolores y de silencio y de martirio. No. El cristianismo Jesús vive la alegría de la sanación de tanta gente. Otro milagro sobre la naturaleza, cuando calma la tempestad, la pesca milagrosa. No han pescado nada y él echa en mar adentro. En el Evangelio del domingo pasado, remen mar adentro, y donde no habían podido los expertos coger peces, la red se llena de peces. Jesús calma la tormenta en medio de la tempestad. La multiplicación de los panes y los peces es curioso, porque lo narran los 4 evangelistas y Marcos lo narra 2 veces. Quiere decir que realmente esto le impactó mucho. El hecho de que miles de personas comieron cuando no había apenas pan ni había pescados y él les da de comer a la gente. Cuando camina sobre agua en medio de la tempestad, hay un milagro pequeñito, curioso. La moneda de pez en la boca, no puede pagar el pez, y dice Pedro, vete al mar, lo pesca, y allí tenía la moneda para poder pagar el impuesto religioso. Hay otro milagro que es la maldición de la higuera. Es un poco extraño porque es la única vez como que Jesús hace un milagro
que no es para favorecer, sino que no recogen los frutos que deben de recoger de ceguera, y la maldice, y cuando regresan ya estaba seca, y los apóstoles quedaron impresionadísimos, ¿verdad? Hay otro milagro ya al final de su vida, que es cuando le dice a Pedro: me negarás 3 veces. No es un milagro, pero de hecho ocurrió, es como una especie de profecía. De hecho, Pedro le negó 3 veces al poco tiempo, cuando estaba Jesús en el presente. Pero el gran milagro, pues quizás es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Convierte el pan y el vino en el cuerpo y su sangre. Es decir, su presencia real por la acción del Espíritu Santo. Y así establece la Eucaristía con la fracción del pan. Es el sacramento central de la fe cristiana. Este milagro no solamente marca un momento de profunda comunión entre Jesús y sus apóstoles, sino que convierte en una presencia perpetua de Cristo en su vida en el mundo a través de la Iglesia. O sea, la misma cena: tomad y comed, esto es mi cuerpo; tomad y bebed, esto es mi sangre. Es el milagro mayor quizá que hace. Hay otros milagros que son de resurrección, o sea, sanación, milagros sobre la naturaleza que indican que es Dios, y luego están los milagros de resurrección. ¿Quién, si no Dios, podría tener unos milagros, aparte de estos de sanaciones, que son la mayoría, y estos sobre la naturaleza, pues son las resurrecciones? ¿Quién, si no Dios, puede resucitar a un muerto? Por este motivo, al hacerlo, y no una vez, sino de forma reiterada, Jesús muestra su naturaleza divina, aunque en todos los casos no es resurrección, es revivir, porque de hecho van a morir después. Distinto a la resurrección de Cristo, que es resurrección y no vuelve a morir ya. ¿Sabes distinto? ¿Cuáles son estas resurrecciones? Pues la hija de la viuda de Naín era el hijo único de una viuda. Además de salvar al muerto, pues a su madre, que había quedado separada, ya tiene quien la pueda acoger. La resurrección de la hija de Jairo, un líder de la sinagoga, que ya la habían dado por muerta, todos los vecinos, ya estaban las planideras llorando, los flautistas, y se ríen de Jesús y dice: esta niña no está muerta, está dormida. Tal esta niña, a ti te lo digo, levántate. Y se la entregó a su madre. Y luego la gran resurrección, entre comillas, la de Lázaro, es la más espectacular. Su difunto amigo, hermano de Marta y María, estaba ya dentro del sepulcro, está en estado de descomposición. Jesús la llevó delante de numerosos testigos, incluidas sus hermanas, y también judíos que habían venido con Cristo, pues se impresionan, hasta tal punto que a partir de ese momento deciden matar a Jesús, porque hace muchos milagros. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con este hombre? Y deciden matarlo. Y por último, pues está la resurrección de Jesús. Ese milagro por antonomasia, su propia resurrección y ascensión al cielo. Al tercer día, después de ser torturado, flagelado, crucificado ante numerosos testigos, sepultado en una tumba con custodia de soldados, Jesús, el Nazareno, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos para no volver a morir jamás. Mirad, en realidad son 37 milagros, otros hablan 39, depende si lo de Pedro, la profecía con Pedro se mete como milagro o el pez. Son 37 milagros que narran los evangelistas, que narran pues esa naturaleza divina de Jesús, ¿verdad? Pero sobre todo el profundo amor que Jesús de Nazaret tenía al hombre, a la mujer, especialmente el hombre y la mujer que sufren, que están necesitados. A través de estos actos milagrosos, Jesús confirma y revela su identidad como Hijo de Dios y ofrece un anticipo del reino de Dios en la tierra. Hay un matiz sorprendente, pero es de base importancia. Los milagros de Jesús no se agotaron en el primer siglo, sino que siguen sucediéndose desde entonces. Así lo reconoce la Iglesia, apoyándose en el Evangelio de Juan. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una,
ni el mundo entero podía contener los libros que había de escribir. Con toda seguridad, muchos de estos milagros son los que se hacen incluso en nuestros días. El que más impactó de todos los milagros es alimentar a 5.000 hombres. Está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya digo, esto es muy significativo. Ahora, la Iglesia reconoce milagros. Hay milagros de investigación. Hay dos lugares muy especiales, que son Lourdes y Medjugorje. Han oído hablar, ¿verdad?, de Medjugorje, sobre todo. De Lourdes, por supuesto, ¿no? La Iglesia Católica admite la existencia de fenómenos inexplicables, extraordinarios, que trascienden las leyes de la naturaleza. Se trata de milagros, incluso atribuidos a Jesús, y que hemos escuchado, acabamos de hablar, referente a los que hablan los evangelios. Los milagros, en particular, las curaciones inexplicables, siempre han sido objeto de un acalorado debate entre los que creen sin titubear en la intervención divina detrás de ellos y quienes reclaman una actitud más racional, una explicación lógica y científica. No es que la Iglesia se lo tome a la ligera. Si queremos tener una estimación de los milagros comprobados y reconocidos, tomando como ejemplo los que se han realizado en Lourdes, la Iglesia solo ha reconocido 70 milagros de los miles de supuestas curaciones milagrosas y millones de peregrinos que han visitado el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en los últimos años. Los milagros, existe un procedimiento específico que, fijaos, se adoptó por la Iglesia en materia de milagros, está codificado en 1983. Se utiliza sobre todo en las curaciones inexplicables y se basa en una serie de mediciones y análisis recopilados y examinados por una consulta médica especial nombrada por la Congregación de la Causa de los Santos. Este equipo de médicos y científicos incluye incluso gente que es atea. En este grupo de médicos incluye gente que no es creyente o que son racionalistas simplemente. Y entre ellos, también hay creyentes, pues someten cada caso a 7 criterios que definen si ese milagro curativo es milagro desde el punto de vista médico-científico. Para la beatificación de los siervos de Dios y la canonización de los beatos, pues ya desde Benedicto XIV, no XV, en 1740, da una serie de criterios que todavía se siguen. Primero, la enfermedad debe ser grave con pronóstico negativo. Segundo, el diagnóstico real de la enfermedad debe ser cierto y preciso. Una enfermedad solo debe ser orgánica. O sea, un eventual tratamiento no puede haber favorecido el proceso de curación. La curación debe ser repentina, inesperada e instantánea. La recuperación a la normalidad debe ser completa y sin convalecencia. La recuperación debe ser duradera, sin recaídas. Una vez reconocidos estos 7 criterios, se evalúan las circunstancias del acontecimiento para relacionarlas con una posible intervención divina. Oraciones por parte del enfermo, peregrinación a un lugar famoso, porque allá hay curaciones, hay milagros. Si tras esas últimas consideraciones persisten las dudas sobre la curación, se descarta como revisión espontánea. El milagro de Lourdes. La ciudad francesa de Lourdes, escenario nada menos que de 18 apariciones de la Virgen a Bernadette Soubirous en 1858. Es uno de los lugares donde más milagros y curaciones se han atestiguado, incluidas
muchas curaciones milagrosas de cáncer. De los 7.000 curaciones atribuidas a Nuestra Señora de Lourdes, como ya digo, más de 7.000, más de 2.000 han sido reconocidas como inexplicables. Y de estas 2.000, solamente se han reconocido, como les digo, 70. Junto al lado del santuario de Lourdes se encuentran como un centro de investigación, de constatación médica, que examina las curaciones verdaderas o presuntas. Esta oficina existe desde 1905 y se basa en los criterios que ya hemos dicho anteriormente de 1858. Es el Comité Médico Internacional de Lourdes, con sede en París, el que refuta o no las conclusiones a las que llega la oficina y al final reconoce o no la curación milagrosa. Hay una cosa curiosa. Se atribuye las curaciones al agua de la fuente. Se ha examinado científicamente el agua y ese agua no tiene nada de tipo terapéutico o ninguna propiedad medicinal. Por tanto, el agua no es el origen de las curaciones milagrosas. Tú puedes creer y en la fe el agua te puede ayudar, pero no es el agua el que te cura, es Dios, es la Virgen que intercede a Dios por ti. Entonces, repito, el agua que mucha gente trae de Lourdes o trae de Fátima. Bueno, en Fátima no había agua, pero como todo el mundo quería agua, hicieron una excavación y hicieron un pozo y una fuente y la gente va y coge agua de esa fuente. Pero en Fátima no había agua como la piscina que hay en Lourdes, con el manantial. Hay otro lugar muy curioso, que es Medjugorje. Ganas de hablar de Medjugorje, ¿verdad? Se habla de muchos milagros. Yo iba a ir hace unos meses con una familia que quería que fuese de Panamá, porque habían ido el matrimonio, iban con los hijos, los nietos, me pagaban el viaje. Y curiosamente, el señor se puso enfermo, lo llevaron a Houston porque tenía cáncer y murió. Y la hija con su esposo y los nietos vienen mañana a verme, pero ellos sí creen mucho en Medjugorje, esta familia. La Comisión Internacional, instituida por Benedicto XVI en 2010, reconoció válidas 7 apariciones de origen a los videntes. En 2017, ya posteriores a las apariciones de la Virgen a los videntes, el Papa Francisco ha reconocido el culto. Pero con lo que respecta a los presuntos milagros de Medjugorje, referidos por innumerables testigos, la Iglesia Católica aún no ha iniciado investigaciones oficiales. Medjugorje es reconocido como el lugar de gran concentración espiritual y como tal posible teatro de acontecimientos místicos. Se dan muchas conversiones, muchos arrepentimientos, se dan vocaciones, son milagros. Por ejemplo, un milagro, entre comillas, de Medjugorje. Pues yo voy a partir de las cosas. Yo no creo en las apariciones, en los videntes, de Medjugorje. Son revelaciones privadas, uno puede creer o no creer. Sí creo que en lugares santos, lugares donde se ora tanto, se reza tanto, le tiene tanta fe, que hay una energía y la gente capta algo. Yo conozco personas que se han convertido al llegar allí. Por ejemplo, recuerdo un político de Panamá, que era de mi parroquia. Él iba a misa de vez en cuando con su esposa y su esposa, que voy a Medjugorje. Bueno, pues fueron los dos. Y este hombre se ha convertido totalmente. Se dedicó al trabajo, se dedicó a la iglesia. Yo tenía a las 6:30 en la iglesia para abrir
lo tenía allí, él era abogado, él era diputado, empezó a rezar rosario todos los días, comulgaba todos los días, una conversión impresionante. Eso es indudable. Yo sí creo en eso. Ahora, los videntes que vienen a España, no se han venido, y que aquí ven a la Virgen, o van a Panamá y en el bus la ven a la Virgen, como dijo el Papa Francisco, que reconoció que las primeras apariciones 7 fueron ciertas, pues la Virgen no es como un telégrafo, aquí voy, allá voy, se va a aparecer. Es más serio todo eso que esas apariciones. Sin embargo, que hay olor a rosas, que no sé qué, es tremendo eso. Entonces yo sí creo que en Medjugorje hay conversiones, en Medjugorje se dan sanaciones, la iglesia, pero yo no creo mucho en los videntes, ¿eh? Yo no creo mucho en que se está apareciendo cada 2 por 3 a los videntes. El Papa Juan Pablo II, como el obispo de allí, no los había reconocido a estos franciscanos, que eran los que lo habían reconocido, se quedó mirando una vez a Medjugorje, pero no fue. Sin embargo, Benedicto XVI mandó una a esa, dijo que sí, y ya el Papa Francisco, que es bien racional, ha dicho que efectivamente ahí se puede hacer peregrinaciones a ese lugar, porque hasta entonces la gente peregrinaba, que se puede peregrinar, ¿eh? Pero de milagros, que se ha sanado mucha gente, no ha reconocido a Dios todavía ninguno. Quiero decir con esto que los milagros no es que sea algo de que, bueno, yo sé de curas que hacen milagros como los evangélicos, y yo, por ejemplo, conozco un padre que con la custodia pone la custodia encima de la cabeza de las personas y la gente se cura y se sana, de que le dolía la rodilla, que le dolía no sé qué. Y yo le digo a este padre, pero vamos a ver, ¿qué es más importante, el continente, la custodia o el contenido que es Cristo? O sea, yo comulgo a Cristo y no me curo. Me pones la custodia encima de mi cabeza y me curo. No entiendo. No entiendo. Y ahí yo entiendo que sí que hay mucho de parapsicología, ¿eh? Hay mucho no sé, sí, pura parapsicología que creo que hay en toda esta sanación. Por eso ella anda contento. Hay una cosa interesante, los milagros para la cuestión de la beatificar o hacer santos. La Iglesia Católica ha sostenido durante siglos que la ciencia y la fe no son enemigos, jurado. Son formas diferentes de conocimiento que se complementan. Este entendimiento guía las investigaciones de supuestos milagros que son emprendidas por la Congregación de las Causas de los Santos en el Vaticano. Esta congregación, fíjese, tiene 2 docenas de empleados y más de 100 miembros entre clérigos y consejeros. Albino Luciano, que sería el Papa Juan Pablo I, ¿se acuerdan de él? Que solamente estuvo de Papa 34 días. Ya se ha unido a los papas que la Iglesia va a canonizar. Hizo un milagro, que es curioso, se le ha otorgado, se ha unido a esos papas con San Juan Pablo II, con Pablo VI, con Juan XXIII, yo creo que Benedicto XVI también, pues requiere un examen muy riguroso de la vida y santidad del candidato. Sí. Implica varias etapas que pueden durar años, incluso siglos. Después de que muere alguien con reputación de santidad excepcional, un obispo puede abrir una investigación sobre su vida. Esta etapa a la persona se le puede otorgar el título de siervo de Dios. Por ejemplo, yo viví con el padre Moisés González. Fuimos juntos a Panamá. Y en el 78, fuimos en el 73, se ahogó en el río Tabasará. La gente lo tenía por santo y lo tiene por santo. Era un profeta. Era maravilloso. Por ejemplo,
cuando lo enterramos fue tremendo. Fue 3 días antes de Navidad. Yo vivía con él, vivíamos 3 padres, Padre Iturbe, que era un santo, Moisés, que era un profeta, y yo, que era un pecador. Los 3 estábamos más o menos ahí. Moisés hacía cosas fabulosas. Marchaba 15 días, 20 días entre los indígenas, pasaba hambre, cruzaba ríos, hizo puentes altos, puentes de estos colgantes. Y fíjense, un mes antes de morir, él murió en diciembre. En noviembre habíamos inaugurado un salso, en el sitio había salvado mucha gente. Y él lo había promovido, buscando cables, buscando tablas, todo eso. Y dijo él, hagamos puentes para salvar vidas. Y un mes siguiente, él atravesando un río Tabasarán, se ahogó. Él tenía que llegar allí a la alta montaña porque tenemos un centro misional en Llanoñopo y tenía la fiesta de Navidad, que le iba a celebrar como el 20 o el 21 o 18 de diciembre. Y había ido a buscarlo unos delegados, había pasado el río, pasaba un río más pequeño, otro río, pero esta vez le dijeron que por este sitio podía pasar y ya se habían juntado los 2 ríos. Y intentó pasar con el caballo, estaba la silla atada, el caballo estaba atado en un árbol, tuvo 3 días perdido y estaba desmojada, que había intentado pasar y el caballo, que intuía algo, pues no pasó. Y es que a veces, cuando viene lo que llaman allí ellos cabezas de agua, cuando el agua llueve aquí y viene el agua del norte de los Loacima, arrastra árboles, arrastra todo. Y a lo mejor el caballo intuyó esa cabeza de agua, pero él sabía nadar bastante bien. Se quitó las botas, se las colgó en la cintura, una chacra, una bolsa que llevaba el Nuevo Testamento, y lo único que llevaba siempre el Nuevo Testamento. 3 libros tenía en la habitación: la Biblia, las obras de Santa Teresa y las obras de Juan de la Cruz. Él había sido profesor, me estoy entreteniendo. Es que está en su proceso de beatificación, lo hemos iniciado. De iniciar el obispo, vamos. Pero le enterramos, no se me olvida a mí, porque fue una Navidad terrible en la que pensamos, estaba destruido. Le encontramos 3 días más tarde los indígenas por toda la montaña, buscaron y apareció en un sitio que se llama el charco del ahogado, donde aparecían cuando se ahogaba la gente. Allí lo recogieron. Fue un momento, pero en la misa recuerdo un indígena dice: caminaba nuestros caminos, comía nuestras comidas, dormía en nuestros techos de paja. Era uno de los nuestros, fíjate. Era uno de los nuestros. Y era impresionante, o sea, realmente hacía cosas maravillosas con el ese. Pero bueno, el proceso se inició y cuánto duraba, no sé, pues tendría que hacer milagro. A ver si lo hace, por intercesión de él. El siguiente paso de ser venerable, yo tengo aquí una estampa del padre Moisés. Sí, es hermano de un padre que está aquí en la universidad. Son de León. Segundo paso es la beatificación. Cuando alguien es declarado bienaventurado, esto generalmente requiere el Vaticano confirme que la persona realizó un milagro al interceder ante Dios. Se requieren 2 milagros para que un bendito o un beato sea declarado santo. Fijaros, en el proceso de canonización, un milagro que siempre se refiere a la emisión espontánea duradera de una afección médica grave que amenaza la vida. La curación debe haber tenido lugar de manera que el conocimiento científico mejor informado no pueda explicar y seguir las curaciones a la persona santa. La beatificación de Juan Pablo I fue aprobada por la curación de una niña de 11 años en Buenos Aires que había sufrido una inflamación cerebral aguda severa epiléptica y consideraban una muerte casi segura en 2011. Cuando su madre, el personal de la enfermería y un sacerdote comenzaron a orar desesperadamente al Papa difunto y se curó la niña. Entonces, por ejemplo, el último beato agustino, Mariano de la Mata, yo no le conocí, pero varios padres que lo conocen, de América Latina, era un santo, o sea, su vida era un santo también, pero no había hecho el milagro. Un niño lo atropelló un coche y prácticamente quedó acabado, clínicamente muerto. Entonces, los
los padres que habían conocido a este sacerdote Agustino, pues pusieron una medalla sobre el niño y oraron con otro padre. Y el niño al poco tiempo se fue curando, y eso le declararon beato, Mariano de la Mata, de Palencia con ellos. Ahora hay una cosa interesante, porque no han oído hablar del abogado del diablo. El abogado del diablo. Para que se pueda canonizar un santo, fue un agustino cuando yo estaba estudiando con 15 años, padre, ¿cómo se llamaba? Rafael Rodríguez. Era abogado del diablo durante 15 o 20 años, estuvo este agustino, hasta que ya era viejito. Pero lo que se dedica es a buscar defectos en el santo, o a investigar de que no fue tan santo. Por ejemplo, San Pío X, que fue declarado santo, pues estuvo a punto de no declararle, pues escribieron, en ese tiempo se tomaba mucho el rapé, se lo ponía así en la nariz, el rapé, y parece que él tenía una cajita y ponía el rapé que le ayudaba a estornudar mejor o algo así. Y eso fue una duda que sembró si podía canonizarle. Lo mismo que si fuma hoy día. Habría que ver. Bueno, la Iglesia Católica ha sostenido durante siglos que la ciencia y la fe no son enemigos, como le decía, sino formas de conocimiento que se complementan. Este entendimiento guía las investigaciones de supuestos milagros que son emprendidos por las causas de los santos del Vaticano. Tiene alrededor, como les decía, ahora ya no se llama abogado del diablo, ahora se llama promotor de la fe. El papel se cambió en 1983. Por separado se designa una junta médica de expertos científicos independientes para investigar un supuesto milagro. Empiezan a buscar explicaciones puramente naturales o medidas que revisan el historial médico. Y el proceso de canonización ha sido objeto de continuas revisiones. El último, el Papa Francisco, en 2016, inició reformas en la forma en que la Iglesia evalúa los milagros, que están destinados a hacer que el proceso sea más riguroso y transparente. Los grupos católicos solicitan abrir un caso de canonización para una persona en particular, que financia la investigación. Los costos incluyen los honorarios pagados a los expertos médicos por su tiempo, gastos administrativos de investigación, pero los casos a menudo son muy opacos y costosos. Entre las reformas del Papa Francisco en 2016 se encuentra una nueva regla que todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria rastreable, para que los grupos puedan rastrear mejor los gastos del Vaticano. Otra reforma de Francisco es que para que avance el caso de canonización, se requiere que 2/3 de la Junta Médica afirmen que el evento milagroso no puede explicarse por causas naturales. Anteriormente la mayoría simple, si era 10 con que 6, ahora tienen 2/3 partes. El objetivo general de esta reforma es proteger la integridad del proceso de canonización y evitar errores o escándalos que desacreditarían a la Iglesia o engañarían a los creyentes. Dado que los católicos creen que los beatos y los santos están en el cielo e interceden ante Dios en nombre de las personas que buscan ayuda, la cuestión de los milagros es una cuestión de confianza en que las oraciones pueden y serán escuchadas. Luego hay milagros en otras religiones, pues el budismo, ¿sí? El budismo que registra una religión de Estado, fíjense, había un impedimento para que el budismo fuera puesto como religión de Estado en Corea. Se opuso totalmente el rey porque la corte, pero hubo gente que empezó a pedir y lucharon, incluso la pena de muerte. Aceptarían pena de muerte, así rápidamente consideraron si eran falsificados. Entonces,
Y Chadón le profetizó al rey de que su ejecución, un maravilloso milagro, convencería a los oficiales sobre la grandeza del budismo. Todo iba según lo planeado, los oficiales mordieron el anzuelo. Entonces, cuando el Chadón fue ejecutado en el 15º día del 9º mes de 527, se cumplió la profecía. La tierra se sacudió, el sol se oscureció, bellas flores llovían sobre sus cabezas y su cabeza amputada voló a las sagradas montañas. O sea, esta gente, los budistas, sí creen, algunos grupos, en los milagros. Por ejemplo, en Sri Lanka, el sitio de peregrinación cada vez más popular y un destino turístico debido a múltiples reportes sobre grandes rayos de luz milagrosos, apariciones y relatos modernos, que a medida pues se han registrado en fotografía y en vídeo. En Islam, pues se atribuye a Mahoma diversos milagros, el mayor de los cuales se considera que fue la redacción del propio Corán. La gran mayoría de los dichos milagrosos se relatan no en el propio Corán, sino en la Hadith, dichos y acciones atribuidos a Mahoma por sus coetáneos, compilados muchos de ellos en la Sunna. Entre los milagros comúnmente atribuidos al profeta se incluye la multiplicación de comida, la generación de agua, conocimientos ocultos, profecías, curaciones, castigo y poder sobre la naturaleza. Existen también milagros descritos en las biografías de los maestros, los sufíes, de distintas épocas, entre los cuales pues están la clarividencia, la invisibilidad, la teletransportación, la producción de alimentos y la curación. El judaísmo, el Tanaj hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, por ejemplo, que el libro también de nuestro también, se narran varios prodigios atribuidos a Eliseo, profeta, la multiplicación de alimentos, resucitar muertos, curación de ciegos y viceversa, y provocación de la ceguera en videntes. O sea, que no solamente la religión católica o cristiana, porque también son religiones que aceptan los milagros, las demás religiones también.